Por primera vez, la Biblioteca Departamental realizará el lanzamiento de un libro de forma virtual. Se trata de La pelea del siglo. Es un texto que fue escrito durante el periodo de la cuarentena del coronavirus por el peruano Luis Enrique Amaya, quien fue invitado al pasado Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea. Con el propósito de cumplir con el tema misional de la producción literaria, la Biblioteca Departamental tendrá el lanzamiento del libro del escritor peruano residente en la ciudad de Santiago de Cali, Enrique Amaya, con su libro La pelea del siglo, que cuenta unos relatos de la vida cotidiana. Esto lo vamos a tener la oportunidad de ver por el Facebook Live de la Biblioteca Departamental. Un boxeador y un escritor peleando contra la oscuridad. Sicarios robando libros en la calle Quinta. Una temporada en el infierno del Nuevo Bronx. La ciudad con las mujeres más bellas del planeta. Son algunas de las historias que conforman La pelea del siglo. Es un libro compuesto por 18 relatos. Y los 18 relatos son la historia de un poeta, que es mi caso, un poeta peruano, recorriendo Latinoamérica, llevando su lámpara de la poesía por barrios de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Con esta iniciativa, la Biblioteca Departamental sigue promoviendo la cultura a través de medios digitales en redes sociales. Muy buenas noches a todos. Me encanta que estén nuevamente con nosotros. En esta ocasión tenemos una actividad muy especial. Hemos comenzado con ese video promocional del lanzamiento del libro La pelea del siglo, del escritor peruano Luis Amaya. Con esto damos inicio a una serie de actividades muy importantes y que nos encanta tener con ustedes, el lanzamiento de libros. Lo hacemos porque primero es nuestra misión, pero además lo hacemos porque lo disfrutamos mucho. Hemos descubierto que tenemos una comunidad de personas, de vallecaucanos y de personas de muchos lugares del mundo a quienes les gusta estar en compañía de las actividades de la Biblioteca Departamental. Como les dije, es nuestra misión apoyar todo el talento, apoyar todas las actividades de promoción de lectura, aquellas que tengan que ver con la creatividad de nuestras gentes, en este caso, de un latinoamericano. En la Biblioteca Departamental tenemos muchas actividades de promoción de lectura. Tenemos, por ejemplo, el Festival Internacional Oiga, Mire, Lea, que trae escritores nacionales e internacionales muy reconocidos, y además pedimos disculpas a nuestros acompañantes, tuvimos una falla en la conexión de internet, que es Sí, Alejandro, se fue la transmisión, ya están volviendo, están regresando, es un momento bastante confuso, bastante tensionante, es la primera vez que me pasa al aire, entonces pues vamos a tomarnos un tiempo para tranquilizarnos, para retomar el hilo, el guión de lo que teníamos pensado, porque es una cosa bastante confusa. Sí, Alejandro, se había ido la transmisión, ya me estoy desacalorando, ya estoy volviendo como a mis cabales. Melanie, muchísimas gracias por ese hemos vuelto, pero bueno, todo esto lo hacemos con mucho amor, con mucho profesionalismo y son cosas que se nos escapan de nuestras manos. Pero continuamos, me voy a volver a poner en la onda, en el mood de hacer este hermoso lanzamiento del libro. Como les decía entonces, nos encanta acompañar las actividades de nuestros escritores porque además sabemos que una de las misiones de la biblioteca es brindar espacio para que haya palabras que acompañen, palabras que nos ayuden a construir sentidos de vida. Hoy vamos a tener ni más ni menos que al mismísimo autor del libro, a Luis Amaya. Quiero que lo saludemos muy especialmente, que le demos la bienvenida y que conversemos con él en momentos previos de lo que va a ser el desarrollo de este lanzamiento del libro. Luis Enrique, buenas noches, bienvenido. Te digo que pasé un susto muy parecido a los que has pasado en las aventuras de tu libro. Esto es emocionante, tensionante, se hace sobre la marcha, lo disfrutamos mucho, te damos la bienvenida y te cedo la palabra mientras yo me relajo un poquito. Bienvenido, Luis. Buenas noches, Cali, buenas noches, Colombia, buenas noches, Latinoamérica, y buenas noches, John. Déjame decirte que los sustos
los sustos, digamos, son el ingrediente principal de las presentaciones. Yo sé que hay amigos, poetas, escritores, narradores que están conectados y ellos bien saben que siempre cada presentación de un libro es un parto. Y en mi caso ya he dado a luz 4 hijos. Acá están los 4 juntos. Y cada uno, déjame decirte que detrás de cada uno de estos libros hay para escribir otro libro de cómo se dieron a luz esos libros. Así que no te preocupes que ya estoy curado. A los 4 hijos ya estoy completamente ya inmunizado de miedo. Te agradezco mucho por esas palabras. Veo que además la conversación se puso espontánea por la fuerza de las circunstancias. Vamos a hacer un calentamiento previo para esta pelea que vamos a tener aquí, que es la pelea del siglo, Lucho. Mira, por ejemplo, te saluda Miguel Melgarejo, te dice saludos desde Lima, Perú. Sí, saludos a Miguel, un muy buen amigo de Lima, contador, y que sí, bueno, no suena muy humilde decirlo, pero es un gran seguidor de mi literatura. Bueno, por favor me confirman si tengo audio. Hoy vamos a vencer todas las vicisitudes tal como lo has hecho tú en tu vida, Lucho. Si me permites llamarte así, te dice José Franco. Buenas noches, Luis Enrique. Felicidades, te dice. Felicidades para todos los amigos que me están permitiendo compartir este nuevo nacimiento, y salud y bendiciones para todos, y que se sigan sumando. Esa es la idea. Bien, sí, vamos muy bien. Ya para tenemos... que todos estemos alrededor de ese gran fuego que es la poesía. Mira, Luis, ya tenemos 65 personas. Nos están preguntando, algunas personas están diciendo que si no hay audio, por favor me confirma quienes tengan audio, y quienes no tengan me dicen sí, no, así vamos haciendo un barrido. Desde aquí estamos viendo que la transmisión va bien, pero sabemos que a veces durante el camino algunas cosas se desacomodan. Nos dice Pati Mosquera, hola Luis Enrique, atentos, estamos todos en familia. Eso te dice Pati. Pati Mosquera es esposa de Gustavo Mosquera, que es el caleño boxeador afrocolombiano que ven aquí en la carátula del libro. Un gran amigo con el cual pues nació la idea de este libro. Así que un saludo para Pati, para Gustavo y para todo el bonito barrio del Retiro. Pues Lucho, siempre hacemos antes de empezar las actividades este momento de saludarnos con la gente, porque para nosotros estas transmisiones casi que son un acto de comunidad, un acto en familia, y por eso se han distinguido las transmisiones de la Biblioteca Pública Departamental. Mira, además hoy hay un aliciente especial. Me siento muy cercano de nuestros amigos que están en Perú. Es un bello país que estoy en deuda de conocer. Te dice Edith Pino, felicitaciones desde Villa María, Lima, Perú. Sí, Villa María del Triunfo es mi barrio. Y qué gusto que gente de mi barrio esté en sintonía. Un abrazo para Edith, compañera de trabajo también en algún momento. Bueno, vamos entrando un poquito como en esta conversación. Lucho, puedes interrumpirme cuando quieras. Quisiera que tuviéramos un formato de conversación. Lo único que nos falta es un café. Los amigos de Perú, de USA, cuando quieran intervenir, intervienen. A ver si formamos una tertulia. Esto es como tener al escritor en la sala de la casa. Mira, Lucho, cuando leí tu libro, me sentí frente a un gran desafío de presentar tu libro, y me imaginaba todas las cosas que podía decir. Obviamente no tenemos todo el tiempo del mundo, entonces me toca resumir, pero de una u otra manera tu libro me impactó mucho. Es un libro de un luchador por la vida, es un libro de un soñador, es el libro de un niño, de un joven que a muy corta edad siente el llamado de la poesía con todo lo que ello implica, y que se pregunta si acaso, se me escapan las palabras que usas, pero admites la pregunta de si esta es la mayor de las bendiciones o el peor de los problemas y revelaciones que puede uno tener en la vida. ¿Qué significa para una persona tan joven estar frente a esa revelación, Lucho? A ver, déjame si capto la esencia de tu pregunta.
básicamente, obviamente, digamos, somos seres de luz y tinieblas y la contradicción es nuestra esencia. Y eso está presente en todo trabajo, ¿no? En todo trabajo, en todo oficio, pero la poesía, el arte, los artistas populares, digamos, nos toca, digamos, un tránsito muy duro, ¿no? Y diciendo esto, pues no estoy diciendo nada nuevo, o sea, digamos, vivir de la música, vivir de la pintura, vivir de la danza es algo bastante complicado, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, el artista da un poco más de sudor, de sangre, que el trabajador común, ¿no? Porque es muy complicado vivir del arte, ¿no? Vivir de algo que la gente piensa que es algo que es prescindible, que es algo que no necesitamos, ¿no? ¿Para qué necesitamos la música? ¿Para qué necesitamos la belleza? Con eso no como, con eso no llevo pues el sustento a mi casa. Entonces es complicado, ¿no? Vivir de algo que aparentemente no se puede tocar y no es necesario. Entonces, por lo tanto, a los artistas nos toca mucha sangre, mucha pujanza, mucha porfía. Pero yo debo hablar más de bendiciones, porque hace muy poco un poeta caleño, un amigo colombiano, me manda un mensaje de WhatsApp y me dice, ¿no? Hermano, ¿de qué está hecho usted? ¿De qué materia está hecho usted? Porque usted está por acá, por allá, cruza fronteras, y usted nos ha demostrado algo. Y eso lo digo al final del libro, ¿no? Cito sus palabras porque para mí fueron muy reveladoras y me hace asumir algo. Él me dice, tú has demostrado que la poesía es tu escudo protector a donde quiera que vayas. Y yo realmente, y no lo digo en términos religiosos, ¿no? Lo digo en términos muy espirituales, entendiendo espiritualidad como la reunión de lo más sensible del ser humano. Yo realmente soy un bendecido, porque la poesía a mí me lo ha dado todo, y eso lo decía el poeta caleño, me lo ha dado todo. En estos 9 meses eso ha quedado absolutamente demostrado para mí. En ningún momento me ha faltado pues un plato de comida, un colchón, un techo, en ningún momento me ha faltado el afecto. La poesía me ha dado demasiado y me ha dado tanto que realmente a veces yo siento rubor, siento vergüenza, digo, caray, o sea, a veces me siento mal por momentos porque digo, yo no soy tan merecedor de tanto. Y sí, tú dices, hay una dualidad de luz y tinieblas, pero debo considerarme, por más que suene presumido y no muy humilde, pero la poesía me ha dado demasiado y soy un bendecido en todo el sentido de la palabra. El estar aquí con ustedes es una bendición más de las que he tenido en este último tramo. Pero fíjate, Lucho, cómo en un momento tan complejo como este que está viviendo la humanidad, digamos que la humanidad en masa se ha ido a buscar refugio en el arte, en la cultura, en la palabra, en la literatura. Y con esto que digo, quisiera que fuéramos entrando un poco como en materia. ¿Cómo es que en medio de una situación tan difícil, tú no te doblegas, tú no renuncias a tus sueños y emprendes o culminas este proyecto tan hermoso de escribir un libro en una situación tan compleja como una cuarentena? Claro, me parece que dado que me has dado permiso de improvisar o de que esto sea una tertulia, voy a permitirme responderte con un texto pequeñito del libro. Claro, porque tú me dices cómo haces para, en una circunstancia, en lo que probablemente es la circunstancia más difícil de los seres humanos en muchos siglos, cómo es posible de que, digamos, reacciones de esa manera. Mientras el miedo nos domina, tú, sin embargo, empiezas a crear con más pasión que nunca. Y en el relato, en un relato del libro, que aquí lo tengo, me van a dispensar los amigos y amigas de Latinoamérica que no vaya a leer directamente el libro. Lo que pasa que tengo, bueno, ya a los 47 años, el problema de la visión se me ha acentuado un poco, y lo voy a leer aquí de la computadora que tengo al frente. Entonces, digamos, es por eso que me van a ver mirando la pantalla. Hay un relato que se llama Chupar un limón diario. No lo voy a leer completo, aunque es muy corto. ¿De qué trata el relato Chupar un limón diario? Y con eso te respondo. Y con eso
respondo el porqué de mi terquedad y el porqué de mi porfía, y el porqué a veces actúo como actúo. En los años 90, cuando los peruanos escapaban del Perú por la violencia social, la violencia política, los paquetazos, los reajustes económicos de shocks, y todos los peruanos se iban y escapaban a España, a Suiza, y los que tenían menos dinero se iban a Argentina, se iban a Chile, a Venezuela. Un actor peruano llamado Marcos Esqueche se fue a Venezuela. Yo tenía 19 años, él ya tenía 33 años, y nos encontramos en Venezuela. Y Marcos Esqueche, actor que ya tenía un gran recorrido en el teatro popular peruano, Marcos Esqueche, sin embargo, ahí en Venezuela, mientras todos vendíamos helados, yo vendía helados, vendía tamales, trabajaba de obrero, trabajaba limpiando en supermercados, todo eso, Marcos, que era actor, nunca hizo otra cosa que el arte. Él, a pesar de las necesidades, por más que estaba con su esposa y un niño de 2 años, nunca dejó de actuar. ¿Y por qué nunca dejó de actuar? Por lo siguiente. Miren lo que me decía Marcos, y esto lo digo en el relato Chupar un limón diario, ¿no? Dice, acá empieza. Okay. Marco Esqueche, un joven actor con bastante trayectoria en el teatro de las calles, también llegó a Caracas en una peregrinación de peruanos. Venezuela nunca fue el dorado. Su mercado laboral pagaba tan poco como el peruano. La única ventaja de Venezuela es que siempre podías conseguir empleo, ya sea en panaderías, tiendas de ropa, restaurantes o vendiendo helados. Pero Marco no se empleó en nada que no fuera la actuación. Se disfrazaba de payaso gordo y animaba fiestas infantiles. Se alquilaba como zanquero arlequín para repartir propaganda publicitaria en el Boulevard de Sabana Grande. Organizaba talleres populares de formación actoral o se dejaba explotar como extra en películas de bajo presupuesto. Ni siquiera, en aquellos momentos, en que obligados a partir por la mitad un pan con hot dog para nuestro almuerzo inmigrante, barajó la posibilidad de ganarse el sustento de otra manera, por más que estaba en tierras ajenas donde no lo conocía nadie, por más que viajó con su esposa y un hijo de 2 años. Él no se dejó doblegar jamás y expresaba con dignidad y contundencia. A los 12 años me fui de mi casa, porque mi familia no estaba de acuerdo con la actuación. Bajé y subí un cerro a diario para poder estudiar teatro en un país sin agua y sin electricidad. He visto ríos de sangre arrastrando a los hijos más sensibles del Perú. Ahora tengo 33 años. He caminado demasiado como para venir a traicionar mis ideales a estas alturas. Soy artista. Tengo un papel fundamental en esta sociedad. Así como unos hacen carreteras, mesas o el pan, yo tengo el deber de hacer esa belleza que te pone a pensar. Y voy a seguir creando, así no tenga otra cosa que un limón para chupar diariamente. Soy alumno de esos colegios. Mis raíces no provienen del aire, ni soy un hijo de la probeta. Mi consecuencia es hija de esas consecuencias mayores. Marco Esqueche es fundador de uno de los principales festivales del teatro popular en el continente, FITECA, fiesta cultural que en una sola función puede reunir a 5.000 pobladores en un cerro de la Balanza en Comas, Lima, Perú. Él ha compartido su mística comunitaria editando talleres y conferencias en Latinoamérica y Europa. Actualmente radica en las sierras cordobesas de Argentina, en donde con sus cuentos afroandinos, un cajón musical de madera y todavía con una rodaja de limón en su morral, él continúa avanzando como el pequeño Saltamontes, siendo nuestro embajador invisible del juego, la pasión, la espiritualidad y el canto colectivo de los negros en el Perú. Esa consecuencia que tú me dices de dónde viene, por qué bajo una pandemia del miedo tú reaccionas de otro modo y empiezas a crear con más pasión que nunca. Yo soy alumno de esos colegios. Yo vengo de esas raíces y yo vengo de gente que me entregó una lámpara y yo simplemente recibí la lámpara y esa lámpara se la entrego a otros. Luis, de verdad, muchas gracias por esas palabras porque nos infunden ánimo, nos infunden humanidad, nos infunden esperanza, nos infunden fuerza y qué más que son palabras que están pensadas de manera estética y con la pretensión de ser arte y de convertirse en obra literaria y en memoria de todos aquellos que abren su corazón para dejarse habitar por esas palabras que brindan refugio.
Yo siempre he dicho que nuestra labor como promotores de lectura y como bibliotecarios y nuestra labor como biblioteca departamental es que tenemos que ser una gran casa de palabras que abrazan, Luis. Así que te doy las gracias por eso. Quiero que me hables un poco de cómo ha sido tu relación con Colombia. ¿Por qué resultas en un barrio muy típico de Cali, muy reconocido en Cali, muy valioso en Cali, que se llama El Retiro, de tu libro fue que me di cuenta que el barrio había sido fundado en 1980? ¿Cómo ha sido tu relación con esa colombianidad? Digamos, los amigos colombianos y amigos peruanos saben que mi relación con Colombia viene desde hace muchos años, desde los años 90. Justamente hace un rato hablaba que en los años 90 los peruanos se escapaban por la violencia política que había en nuestro país, y en aquel entonces, en los años 90, había una gran colonia de peruanos aquí en Cali, una gran colonia, y en esa colonia llegaron mis primos, llegaron mis tíos y llegó mi papá. Mi papá ha vivido aquí en Colombia cerca de 10 años aproximadamente, y en la actualidad yo tengo unos primos que ya tienen 30 años, que están casados con colombianas. Ya hay ya empieza a haber, digamos, una pequeña colonia de Amayas, ya el apellido Amaya ya tiene su rama colombiana, y yo en los años 90 viví acá, viví cerca de 2 años, es más, en el libro Plebeyo, en mi tercer libro, en mi libro anterior, acá hay un relato titulado Niches, que es un relato dedicado a Cali. Entonces, realmente lo que ustedes han colocado, creo que en las redes sociales, sí, aunque por un momento causa como que no, no sé, una pequeña gracia, ¿no? En el buen sentido de la palabra digo, pero sí, o sea, ustedes ya me han adoptado desde hace mucho, ¿no? Entonces mi relación es sanguínea con esta tierra. Sí, por algo tengo 2 hermanas nacidas acá también, 2 hermanas. Charo y Jenny, Rosario Magdalena y Jenny Yolanda. Ellas nacieron acá en los años 90, son caleñas. Pues tenemos sangre latinoamericana, sangre mezclada. Luis, si por algo se distingue nuestro Valle del Cauca, yo sé que nos están viendo desde muchos lugares del mundo y también es importante que conozcan a través de nosotros un poco de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura y de nuestra alma. Si por algo se distingue nuestra región, Lucho, es porque somos muy hospitalarios. Aquí somos muy amigos de acoger, de recibir. Si te habrás dado cuenta, en nuestro país, pero especialmente en el Valle del Cauca y en Cali, tienes amigos así. Con la primera palabra que cruzas con alguien en un semáforo, en una esquina, ya tienes una invitación a conversar y tienes sobre todo una historia que te cuentan, una historia que está imbuida de lo vallecaucano, de lo nacional y que te alimenta como escritor. Justamente, digamos, cuando yo tenía 17 años y leía pues 100 años de soledad, o leía El amor de los tiempos del cólera, leía los cuentos de García Márquez, uno pues cuando uno lee 100 años de soledad, que obviamente es un libro universal, pero es un libro con la raíz colombiana, de la cual se desprende ese gran árbol. En 100 años de soledad, pues, digamos, García Márquez habla pues del tinto, del sancocho, habla del vallenato, de Francisco el Hombre, habla de esos climas, habla de los huevos de iguana y habla de esa tierra en donde podía pasar absolutamente todo. Y eso es Colombia. Y digamos, ya de los 17 años, digamos, yo quería conocer esa tierra del realismo mágico y déjenme decirle a los amigos peruanos, venezolanos, a los amigos latinoamericanos que llegan acá, bueno, pues realmente como decía sus familiares de García Márquez, ¿no? Él decía, yo no sé por qué la gente se sorprende si cuenta cosas que pasan todos los días, algo así le decía a su familia, a su mamá, ¿no? Algo así García Márquez. Y sí, eso, durante muchos años he comprobado que toda esa literatura de realismo mágico, como tú dices, aquí pasa todos los días. Y es por eso que aún no me he ido y probablemente no me iré por mucho tiempo. Lucho, aquí tenemos una pregunta de Melanie Cruz González. Te pregunta, ¿cuál ha sido su mayor exponente para escribir el último libro? Es algo así como que esas influencias, esos diálogos que establece uno
con la literatura de otros autores cuando uno va a emprender su propio camino y su propia obra en un momento determinado? El año pasado estaba dando talleres para unos niños en Perú, unos niños de 10 años, y había una niña que había leído Plebeyo, y ella me decía, bueno, una niña, digamos, de esta era, y ella me decía, profesor, ¿cuándo va a escribir Plebeyo 2.0? Me decía, ¿no? Me decía, profesor, usted me tiene que pasar, me tiene que avisar cuando escriba Plebeyo 2.0. Y de algún modo creo que La pelea del siglo, el libro de aquí, viene a ser como un poco la secuela de Plebeyo, ¿no? Y voy respondiendo a la pregunta, porque todo parte de aquí. ¿Qué me anima a escribir Plebeyo? A mí me anima a escribir Plebeyo cuando leo las memorias de Pablo Neruda, que las recomiendo inmensamente, que se llama Confieso que he vivido, un libro que llegó a mis manos de pura casualidad, y son las memorias de Pablo Neruda, ¿no? En Temuco, en los Andes chilenos, en fin, de cómo conoce a Mao, a Che Guevara, a Stalin, de cómo la poesía le salva la vida en bares, en fin, de cómo conoce a Vallejo, a Huidobro, García Lorca, del golpe de Estado en Chile. Y ese libro, Confieso que he vivido, termina casi en el preciso momento en que digamos, cae Salvador Allende, cae asesinado, y él escribe, y él más o menos dice así, obviamente no lo recuerdo bien, pero dice, escribo estas rápidas líneas mientras bombardean la moneda, y la sangre del presidente corre como un río. Obviamente lo estoy citando muy mal, pero acaba de esa manera. Pero cuando leo ese libro digo, caray, esta prosa solamente la pudo haber escrito un poeta, ¿no? Entonces, digamos, cuando uno lee Confieso que he vivido, uno ve mucha diferencia entre un libro de memorias de un narrador puro y entre un libro de memorias escritas por un poeta. Y ese libro a mí me iluminó, y fue así que escribí Plebeyo. Pablo Neruda y Confieso que he vivido fue el causante de Plebeyo, y esto es la consecución, ¿no? Esto es la consecución, porque luego de La pelea del siglo, libro que, digamos, yo no practico la falsa modestia, nunca la he practicado, pero creo que es un libro que es un avance, es un avance luego de Plebeyo. A partir de este momento yo ya estoy pensando en mi quinto proyecto, que no tiene nada que ver ni con Plebeyo ni con La pelea del siglo. Ya es un libro en donde inclusive, bueno, ahorita estoy adelantando algo, pero inclusive ya mi persona desaparece. Ya, porque de repente hay algunas personas que dicen, ¿no? Ah, caray, escribe su propia vida, no, bueno, ¿qué mérito tiene escribir de su propia vida? Bueno, pues yo les digo algo, escribir es un trabajo duro, así escribas de La mariposa, así escribas de los gobiernos, así escribas de tu vida, o así escribas de Napoleón, es un trabajo duro. O sea, la palabra es un trabajo de filigrana, de picapedrero, y escriba de lo que escriba siempre va a ser un trabajo duro. Pero bueno, Neruda es el culpable de esto. Luis, eres además un gran conversador, a mí me fluyen las ideas, las preguntas, a nuestros amigos también. Se me cruzaba por la cabeza todos esos bellos momentos que tuve leyendo a Bryce Echenique, tu compatriota, por supuesto, a Vargas Llosa. Pero bueno, vamos a darle prioridad a nuestros acompañantes, porque esto es una tertulia en nuestras casas con este gran escritor. Te pregunta Augusto Bobadilla Alfaro. Pregúntele, por favor, que nos comente de su perspectiva de escritor qué significa la palabra mamá o madre. Gracias desde Cusco, Perú. A ver. Mi primer libro, bueno, acá traigo, estoy como una madre orgullosa mostrando mis hijos, ¿no? Y mi primer libro, Poesía en Vivo, lo dedico a mi madre. Acá dice, a Juana Matilde, mi madre, que a pesar de no creer en mí, siempre me apoyó. De eso se trata el amor y la esperanza, ¿cierto, mami? Creo que con eso respondo mucho lo que significa para mí la palabra mamá, la palabra madre. Mi madre, digamos,
es la escuela de mi amor, porque ella hasta hoy, bueno, ahora un poquito más entusiastamente, ahora ya cuando ve, digamos, estos pequeños logros, ¿no? Ya, digamos, se muestra un poco más entusiasta, pero siempre con mucho temor, ¿no? Porque ella bien sabe lo difícil del camino del artista, pero mi madre desde muy pequeña, a pesar de no creer en mi oficio, siempre me apoyó, ¿no? A mi madre le dije, quiero irme de viaje. Luego me voy a permitir leer un relato que se llama Poeta al Viento, que es más o menos el inicio de este libro. Y a los 17, 18 años yo me fui del Perú y le pedí apoyo a mi madre y me apoyó, y aún me sigue apoyando. Entonces, digamos, sí, mi madre, así como lo demuestra mi libro, ha sido un pilar muy importante. Tengan la plena seguridad que nada de lo que he podido entregar al mundo hubiera sido posible sin el apoyo, el sustento de mi madre, Juana Matilde. John dice que cuando hay un silencio es porque pasa un ángel. ¿Sí? Entonces, bueno, mientras John, parece que John, como estamos en una tertulia, en una contertulia, parece que John a lo mejor se ha animado por un tinto que también me provoca a mí. Y en todo caso, voy a contarles de cómo nace un poco el libro La pelea del siglo. Y esa explicación de cómo nace el libro La pelea del siglo está en el relato Poeta al Viento, que les voy a leer un fragmento. En realidad, La pelea del siglo son 18 relatos más o menos breves, pero voy a leerles una parte de Poeta al Viento. Dice así: caminaba por las calles de la vieja Lima como un cadáver que seguía muriendo, marchito, inanimado, como un vampiro sin alma, arrastrando tristemente su capa bajo el sol. Era un año de muchísima actividad. Tenía un puesto de trabajo en una alcaldía, publicaba libros, invitado a eventos literarios todas las semanas, rodeado permanentemente de personas que daban incansables muestras de admiración y aprecios para con mi arte, pero a escondidas estaba siendo demolido por un brutal desasosiego. Nada en mi ciudad conseguía estimularme, ni conspirar con los camaradas de ruta, ni las luces embriagantes de la bohemia, ni las consabidas musas platónicas. Estaba ausente de mi propia vida. La piel y el corazón hace rato se habían opacado en una mazmorra interior. Sin embargo, y en secreto, sabía perfectamente cuál era el remedio para recuperar el aliento y salvar la poesía. Debía fugarme nuevamente del Perú. Me escapé por primera vez a los 17 años, y fue por culpa de Vargas Llosa, García Márquez, Benedetti y Julio Cortázar, por andar leyendo las entrevistas y biografías de aquellos invencibles forajidos que se la jugaron el todo por el todo para lograr ser escritores. Enterarse, por ejemplo, que el Gabo escribía de noche y dormía de día para engañar al hambre, que Julio Cortázar llegó a vivir en los metros de París, que Mario Benedetti era oficinista a tiempo completo y creaba sus mejores libros durante la hora del almuerzo, que Vargas Llosa trabajaba en 7 empleos y a la vez escribía su primera novela. Saber aquellas historias de sedientos, condenados por una pasión, inconmensurablemente solos, no me asustaba ni desanimaba, sino absolutamente lo opuesto. Provocaban un incendio en la sangre y me venían unas ganas determinantes de alzar el vuelo para perderme en cualquier ciudad extranjera y buscar que me sucedan los mismos infortunios que padecieron esos viejos lobos, para demostrarme que yo también podía seguir creando en todo momento y bajo cualquier circunstancia, poseído perpetuamente por un luminoso designio. Rodé varios años por algunos lugares del mundo y escribí 2 libros en donde dejé tanto testimonio de trabajos duros, cárcel, naufragios, revoluciones y hambre de pan. Poemas y relatos que reúnen todo lo acariciado y perdido detrás de cada frontera, que volé sin documentos. Pero eso era ya un álbum de fotos en blanco y negro, un nostalgiario. Por ello, me sentía como un cántaro sin agua, sin ningún otro misterio para contar, como un recipiente totalmente vaciado, sin nada nuevo que ofrecer de beber a los caminantes. Mi edad media,
Necesitaba un reacomodo sísmico, un epicentro, algo que hiciera girar y latir la piedra que habito. Sentía una necesidad angustiosa de abandonar, olvidar y volver a nacerlo todo. Tenía 46 años y entonces me fui con $100 en el bolsillo y un adolescente reverdeciendo en el corazón. Eso es parte del relato Poeta al Viento, en donde cuento de cómo nace este libro, John. Ahora tú me asustaste a mí. Pues mucho, esto teníamos una especie de plan previo, una especie de libreto para sentirnos seguros, pero nuestros acompañantes nos han hecho saltar al mundo de la espontaneidad tal cual como lo has hecho tú en tu vida, nos ha hecho poner imaginativos. Por ahí había una pregunta que me quedó sonando, ya la retiré, pero te la transmito, porque de pronto tienes una respuesta bien interesante y bien biográfica. ¿Alguna vez te rechazaron un poema, Luis? Toda la vida. Toda la vida. Digamos, el poeta Eduardo Rada, que es un poeta peruano, organizador de un evento en Perú que tiene muchos años, que se llama Poesía al Parque, donde él fue, digamos, no el primero, pero uno de los que consecuentemente ha llevado poesía a un parque de Lima, y creo que tiene como 30 años llevando poesía a un parque de Lima. Él decía de que si hacemos un ranking de todas las artes, un ranking, la literatura, la poesía estaría en el último lugar del ranking. Entonces, digamos, tú me estás hablando de que me has rechazado un poema y me estás haciendo una pregunta sentimental amorosa. Entonces, yo creo que para la cuestión del amor, para la cuestión del coqueteo, de la conquista, un poeta no puede competir con un vocalista de heavy metal, ni con un vocalista de salsa, no puede ni competir ni con un actor. O sea, digamos que en ese sentido, es más, acá yo tengo un relato que se llama Una musa sin zapatos, que en primera instancia lo había titulado La poesía no sirve para conquistar chicas, lo había titulado así. De repente hubiera quedado mejor así, pero bueno, le cambié el título por Una musa sin zapatos. Y sí, ¿no? Yo acá voy a confesar desgarradoramente que a mí la poesía, si he tenido amores en mi vida, ha sido por cualquier otra habilidad, por cualquier otro don, pero por la poesía, la poesía y la literatura a mí nunca me han traído un amor. Así que rechazado poemas, cantidades. Nunca me ha servido la poesía para atraer a nadie, la verdad. Así. Luis, quisiera uno hacerte contrapreguntas. ¿Seguimos al aire o estamos teniendo problemas? Ustedes me informan. Bueno, quisiera uno hacerte contrapreguntas, pero tenemos que abarcar un poco más. Me dijiste que te embarcaste en un viaje a Colombia a tus 46 años. Eso tiene que ver con dos cosas que nos tocan mucho a nosotros en la biblioteca. Con tu llegada al Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea, y con una idea maravillosa y con un valor social y espiritual muy grande, tus talleres de poesías en vivo con la comunidad. ¿Qué nos cuentas de eso, Luis? Sí, digamos si en algo estoy logrando animar y atraer a algunas personas a buscar la pelea del siglo, también si se animan, digamos, también sería conveniente que también me pregunten por Plebeyo, porque en Plebeyo cuento mucho, doy muchas respuestas a lo que me estás preguntando ahora, sobre mis talleres de poesía, sobre la poesía en vivo, proyecto con el cual me relacioné con el festival Oiga, Mire, Lea. Digamos que ahí cuento mucho la historia de la poesía en vivo, que es esta propuesta de poesía en comunidad, que es esta propuesta de llevar la poesía al espacio público y escribir poemas en vivo y en directo en los espacios públicos. La poesía en vivo es una propuesta que inicié un 14 de febrero del año 2012, ya tiene 8 años, y con esa propuesta es con la cual hemos estado rodando, en parte con nuestra literatura y en parte con la poesía en vivo. Digamos que esas son estas dos propuestas, y desde el 5 de septiembre del año 2019 hasta la fecha, con la poesía en vivo y con nuestra literatura hemos estado pues en Venezuela, en
en Ecuador, Medellín y en barrios de aquí, ¿no? Entonces, ahora también yo lo cuento en el último relato de la pelea del siglo, ¿no? Que el relato se llama Quito, que es un relato dedicado a la ciudad de Quito. Es un relato porque la pelea del siglo es un libro que acaba con el coronavirus, porque es un libro, digamos, que acaba cuando este poeta estaba a punto de regresar a Perú y no pudo regresar por este tema de esta pandemia, y empiezo a contar de cómo empezó el coronavirus, y digo que la poesía comunitaria, que es escribir poemas en espacio público, o sea, la poesía de todos, se quedó sin plazas, se quedó sin paraderos, se quedó sin parques, se quedó sin alamedas, se quedó sin gente. Ahora, la propuesta de la poesía en vivo, que es ir a la gente, a regalar el poema a la gente y hacer poemas con la gente, bueno, ahora tampoco se puede hacer. Afortunadamente contamos con la compañía, con la motivación, con ese respaldo tan grande de la gente que nos hace llegar esa energía tan bonita para que nosotros encontremos la motivación y para que a través de todos nuestros equipos de trabajo en instituciones como la Biblioteca Departamental podamos diseñar este tipo de alternativas. Como dice el dicho, Luis, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Tenemos que sobreponernos a esas dificultades. Luis, ¿hay algún texto en especial que nos quieras leer así bien emotivamente, justo en este momento, con todo lo que hemos hablado de tu libro, de la pelea del siglo? Sí. A ver, les voy a compartir un texto que se titula El destino de la poesía. El destino de la poesía es un relato dedicado a Cali. Y a ver, empieza de esta manera. El destino de la poesía. Regresando de una tertulia cultural, decidí adentrarme por las calles del clase mediero o barrio Miraflores y así evitar toparme con alguno de los cuantosos zombies de la calle Quinta. El número de hombres y mujeres que habitan en las calles de Cali es espeluznante. No hay avenida, barrio céntrico de clase media o alta que no albergue grupúsculos de entes hundidos por la depravación, los resultados de un sistema salvaje. Se instalan sus lugares provisionales de alojamiento en cualquier esquina, márgenes de río o en las aceras de inmuebles desocupados. En otras ciudades de Latinoamérica, uno se tropieza con estos incómodos residentes solo en horas de la madrugada y en determinadas zonas. Pero en la capital del Valle, encuentras deambulando por miles, en cualquier momento y por doquier, a esta especie de vampiros diurnos, huesudos bultos de trapo, cartones y costras de mugres, que esquivas en la entrada de una panadería, farmacia o supermercado. La mayor parte de ellos son jóvenes, plenitudes de vida que no pudieron ser, con los rezagos de una lozanía que uno intuye que después de horas de intensivo aseo podrían ser todavía presentable personal de oficina o de hotel 4 estrellas. Los caleños saben sobrellevar con paciencia y buen humor esta convivencia. Esa gente no hace daño. Los ladrones que van en moto y bien vestidos, a ellos sí hay que tenerles miedo. Solían aconsejarme los amigos que se cruzan con estas presencias vagabundas como si pasaran enfrente de un inerme árbol. Pero para un extranjero, así sea de un país humilde como el Perú, aprender estas modernas formas de vínculos sociales pueden tardar un buen tiempo y hasta ser traumatizantes, como en efecto lo fueron. Caminaba entonces por aceras tranquilas, creyendo ingenuamente que por esas rutas del estrato más o menos pudiente de Santiago de Cali no me encontraría con presencias mendigas ni viciosas. Avanzaba sereno por el silencioso paisaje urbano, doblé por la llamada calle del Muerto y fue en ese desacertado momento cuando morí. A 50 metros irrumpió fantasmal pero ruidosamente una motocicleta, la cual enrumbó con toda velocidad hacia mi dirección. El vehículo con 2 zampones frenó bruscamente, uno de ellos bajó de la moto y apuntándome la sien con una pistola que llevaba en la boca un gigantesco silenciador, gritó enloquecidamente: «La maleta, dame la maleta, gonorrea». El modo clásico de mi vestir, siempre con camisas de manga larga y maletín de oficinista, fueron evidentemente los señuelos que atrajeron la mirada acechante de águila de los delincuentes, que practicando el arte de la invisibilidad,
ruedan sin ser vistos por las calles, esperando divisar el cruce despistado de alguna presa. Todo sucedió en segundos y la moto arrancó con los dos sicarios saboreando el botín. Una señora que espiaba desde su balcón recién asomó afuera de su casa para asistirme. Preguntó si estaba bien, convidándome un vaso con agua que bebía a pausados sorbos, y de repente, súbitamente, recordé algo. Empezaron a sobrevenir los temblores al cuerpo y a correr hielo por la sangre. No desperdicié un instante más, tomé el primer taxi que apareció y huí velozmente del lugar del crimen. No por el miedo de lo acontecido, sino por el miedo a la venganza que podía suceder cuando los drogados matones revisaran codiciosamente la maleta en busca de una moderna laptop y no encontraran nada más que 20 libros de la autoría de un ilustre desconocido llamado Luis Enrique Amaya. Totalmente alejado del radio de los malhechores y bastante más calmado, aún me alcanzó el alma para reírme de mi novelesca suerte. Duro destino al que nos somete la poesía. Difícil el que 20 libros apenas me alcancen para mal comer, y qué durísimo que ese par de ladrones, que luego de vender mis obras por kilo a los recicladores del papel, apenas les alcance para compartir un cigarrito de marihuana. Muchas gracias por sus gentiles aplausos. Es el penúltimo relato de la pelea del siglo. Se llama El destino de la poesía. Y creo que este relato, que me sucedió en el año 2018, cuando estaba por aquí muy cerca, por la calle Quinta, por donde vivo yo actualmente, o por donde resido actualmente, y estoy pasando esta pandemia, me asaltaron y obviamente en ese momento, si un tipo te apunta con una pistola y un silenciador, digamos, ese es uno de los momentos más terribles de tu vida. Pero eso es lo maravilloso del arte, ¿no? La capacidad de transmutar el dolor, de transmutar lo feo y desagradable y lo terrible, transmutarlo en algo sublime. Y eso es lo hermoso, ¿no? Que te da este oficio, el que tú puedas cambiar todo eso, ¿no? Eso era un poco la anécdota que me recuerdo de Matisse con Renoir, de estos dos pintores franceses. Bueno, ahorita me estoy de repente alterando el orden, pero sí, fue Renoir el que creo que tenía un gran problema de artritis, y cuando pintaba, digamos, se quejaba, chillaba y daba aullidos por el gran dolor que tenía cuando pintaba por la artritis. Y Matisse lo observaba, Matisse, que era su aprendiz, su alumno, lo observaba y le decía: maestro, ¿usted por qué se castiga así? Usted se está matando, está yendo más directo a la muerte. Y Renoir decía, no, el dolor pasa, ¿no? Pero la belleza permanece, ¿no? La belleza permanece. Entonces, de algún modo, muchas de estas experiencias aparentemente terribles, nosotros hemos pasado ese dolor, hemos soportado ese dolor y lo hemos transmutado en este libro, La pelea del siglo. En todo caso, los invito a los amigos a que me contacten a mi Facebook personal, Luis Enrique Amaya, para saber un poco más del libro, de mis otras obras y saber los otros proyectos que se vienen, ¿no? Luis, qué conversación tan interesante. Me ha gustado mucho el espíritu, el tono, el ritmo, de sentirnos como en casa, con un encuentro de amigos peruanos, colombianos, latinoamericanos. Por allá manifestaron que estaban conectados desde USA. Te quiero agradecer muy especialmente. Mira, por aquí la gente nos dice, qué bien. Y de verdad para nosotros es muy bonito tener esta respuesta del público. Viviana Meneses te dice, muchas felicidades y qué orgullo que fue en nuestro lindo país Colombia que te inspiraste para escribir tu último libro. Luis, vamos a empezar como esta despedida. Cuando nos vamos a despedir, justo van a aparecer muchos comentarios, pero ¿qué palabras de cierre puedes tener para este momento, para el lanzamiento de tu libro y para todas las personas que te están viendo? Antes de llegar a Colombia,
antes de llegar a Colombia, yo tuve un trabajo muy interesante. Era el responsable del plan municipal del libro y la lectura del distrito más grande del Perú y de Latinoamérica, San Juan del Urigancho, que tiene 1,5 millones de habitantes. Es un distrito que tiene 1,5 millones de habitantes, y quien les habla era el responsable del plan municipal del libro y la lectura de todo ese distrito. Era responsable sin personal. O sea, digamos que ese plan municipal del libro y la lectura tenía un solo personal y era quien les habla. Y mi trinchera, mi lugar de trabajo era una biblioteca. Es por eso que le digo a los amigos colombianos, con todos los, digamos, falencias, errores humanos, y que siempre lo saben, por supuesto, y con las muchas cosas que faltan, ustedes realmente tienen otra realidad. Ese distrito de 1,5 millones de habitantes tenía una sola biblioteca, que era, digamos, era la quinta parte de la más pequeña biblioteca de la red de bibliotecas de Cali. Y una biblioteca que inclusive, bueno, no sé cómo le dicen ustedes, azulejos, mayólicas, losetas, cada vez que tú caminabas, las losetas y mayólicas y azulejos, los parquets, bueno, lo estoy diciendo de varios modos porque sé que nos están sintonizando de varios lados de Latinoamérica, saltaban. Bueno, y imagínense que conversando con el alcalde, y cuando yo le decía, alcalde, debemos hacer más bibliotecas, o al menos modernizar esta, él me decía, ¿para qué bibliotecas? Me decía, si ahora la gente lee por internet. Más bien, él quería demoler esa biblioteca ya demolida en sí misma, para, digamos, hacer programas para que la gente lea por su celular, ¿no? Entonces, digamos que nosotros venimos de esas realidades duras. Entonces, disculpe que le haya contado esta historia, pero para alguien puede ser interesante. Entonces, conversando con los compañeros de ese municipio, un día dijimos, oye, ¿cuál crees que sea tu misión en la vida? ¿No? Era una conversa con unas cervezas de por medio, y una dijo, yo creo que mi misión en la vida es cuestionar, porque yo cuestiono mucho, ¿no? En todo momento, ¿no? En mi familia, en el trabajo, en mi universidad, en el trabajo cuestiono. Yo creo que eso es interesante, gente que dude, razone y cuestione y siempre ponga el sentido común. Otro dijo, yo creo que mi misión es la empatía, porque yo soy un ser muy empático y logro ligar y religar a las personas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es mi papel, que a donde voy, vinculo. Y me puse a pensar entre unos sorbos de cerveza y dije, mi misión es inspirar y perseguir belleza. Mi misión en la vida, y eso la tengo clara desde niño, es perseguir la belleza, encontrarla y devolverla al alma del mundo. Esa es mi misión y bueno, hasta el momento no me he traicionado. Yo no sé si mañana, porque somos seres contradictorios, pero a mis 46 años, si algún mérito pueden ver en mí o algún mérito puedo contagiarles, es ese, el de, digamos, el que aún sigo persiguiendo la belleza, ¿no? Y para compartirla. Perseguir la belleza para compartirla y decirles eso, que la belleza es imprescindible para vivir. Sin la belleza, el ser humano no podría haber hecho todo lo que ha realizado. Luis, muchas gracias a ti y a todas las personas como tú que se han dado por misión en la vida crear belleza, compartir belleza, sobre todo a través de las palabras. Te agradezco muchísimo. Sí, sino que a veces, digamos que se me van los hilos por ahí, pero digamos este libro, y ahí sí, yo mismo me doy una palmadita en el hombro, porque lo acabo de leer cuando he leído Poeta al Viento, cuando tenía 17 años, y sabía que García Márquez escribió 100 años de soledad, digamos, 100 años de soledad lo escribió, digamos, su esposa vendió el carro, vendió los electrodomésticos, se fió al carnicero, al lechero, y él escribiendo durante un año, y cuando entregó el manuscrito de 100 años de soledad a un editor, él llegó 20 minutos antes a la cita con el editor y se fue 20 minutos después. ¿Por qué? Porque la suela de sus zapatos estaba despegada y tenía una gran lengua, y él no quería que lo vean, que el editor lo vea caminando con una gran lengua. Entonces,
cuando uno ve que esos seres, digamos, son capaces de crear bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier eventualidad de la vida, y son capaces de sacar sus sueños, o sea, como Cortázar, digamos, ¿no? Lo cuento ahí en el relato, o sea, durmiendo en los metros de París, Mario Benedetti trabajando en una oficina, pues 12 horas al día, y uno dice, ¿en qué momento escribió este hombre? A la hora del almuerzo. Él no almorzaba y se iba comiendo un sándwich y iba escribiendo, y ya cuando llegaba a su casa cenaba. Entonces, cuando yo tenía 17 años decía, yo quiero ser capaz de construir algo de lo que han construido estos hombres. Y se puede decir que la pelea del siglo también ha sido una pelea personal, ¿no? Porque acá yo hablo y acá la misma carátula lo ilustra, ¿no? Un poeta y un boxeador, dos plebeyos, dos pobladores cualquiera, luchando contra la oscuridad que intenta apoderarse de nosotros en un pequeño espacio de luz, luchando contra la oscuridad que nos quiere vencer. Entonces, esa es la pelea del siglo, que ahorita la estamos viviendo. Pero este libro también es una pelea personal. El miedo se apoderaba de mí y fui capaz de escribir como esos viejos lobos, como Vargas Llosa, García Márquez, como Cortázar, Mario Benedetti, como esos lobos poseídos, pero poseídos por un luminoso designio. O sea, su propósito era muy alto y lo he logrado. O sea, y discúlpenme que me dé esa palmadita, pero lo logré. Y entonces, digamos, bueno, eso y merece que sea continuo. Y muchas gracias por eso, Luis, y además por hacer de esta tierra vallecaucana escenario de tus historias y de toda tu valor espiritual. Antes de despedirnos, yo quiero pedirle a todos nuestros amigos que nos han seguido desde muchos lugares del mundo que nos llenen la pantalla de corazones y de likes. Vamos a despedir a Luis con una especie de aplauso virtual y quiero ver muchos corazones, muchos likes. Cío Calvay te dice muchas felicidades por la ponencia y por la transmisión, y sobre todo a nuestros amigos peruanos que por favor denle like y sigan a la Biblioteca Departamental para que sigan hermanados, para que sigan ahí y para que nosotros también nos sintamos hermanados con ustedes, hermanos latinoamericanos, hermanos del Perú, ese gran país que llevamos todos en el alma. Mira, por aquí empieza la lluvia de aplausos, mucha gente aplaudiéndote. Ivonne, por aquí se me empiezan a escapar. Muy bien, ahora vamos, como cuando en la televisión dicen histeria o algo así, pues likes. Vamos a dar esos likes y esos corazones que a nosotros nos salen en la pantalla como una lluvia, que es algo tan agradable. Diego Castaño aplaude. Te vas, Luis, de esta transmisión, te quedas en el corazón de todos nosotros y te vas con un gran aplauso. Por aquí empiezan los corazones. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego, Luis. Hasta luego, amigos, donde quiera que se encuentren, y especialmente a los amigos que nos siguieron desde el Perú. Hasta luego, Luis. Muchas gracias, Biblioteca Departamental. Muchas gracias, amigos de Latinoamérica. Y bueno, soy un camarada y aliado para la causa que ustedes demanden. Tómenme la palabra y soy muy fácil de ubicar en las redes, respondo muy rápido y estoy para servirles, ¿no? Muchas gracias a la Biblioteca Departamental, a la Gobernación del Valle del Cauca por este apoyo y por haberme permitido iniciar este ciclo de encuentros con escritores. Ha sido un honor para mí, es un honor. Y gracias a ti, John. Gracias, realmente. Luis, me encantó, sé que a la gente le encantó. Muchas gracias. Hasta luego. Por favor, amigos del Perú, síganos en las redes. Sigan la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Hasta luego. Mucha suerte a tu libro, Luis.